Que la bendición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo le bendiga en este atardecer para mí y anochecer para usted. Las 6:33 de la tarde aquí en el estado de California. Con toda seguridad que en los países de Centroamérica son 7:30, 8:30, por ahí así más o menos. Y en los países de Sudamérica pues ha de ser un poco más tarde. Pero bendito sea Dios porque Él nos regala un día más de vida. Créame que cuando valoramos cada día que Dios nos da de vida, sobre todo cuando ya tenemos algunos años encima y algunas cosas ya no las podemos hacer como cuando éramos jóvenes, por ejemplo, correr de una manera impresionante y tal vez mirar mucho más allá, lejos de lo que podían ver otras personas, o quizás comer muchas cosas deliciosas. Ya no se puede porque tenemos que estar conscientes que el cuerpo ha disminuido su fuerza y naturalmente pues nosotros tenemos que aprender a respetar este cuerpo que Dios nos ha dado. Bendito sea su santo y eterno nombre. Quiero agradecer a todos los hermanos, a todos los amigos que me hacen el gran favor de estar conmigo siempre, me dan sus like, y eso pues naturalmente es bien importante para una página, para alguien que tiene un contenido, porque entonces la compañía comienza a dejar de censurarlo a uno, comienza a darle ciertas prioridades, le están enviando frecuentes congratulations y etcétera, etcétera. Pero de lo contrario, a mí lo que más me interesa es que usted sea bendecido, que usted llegue a entender esta profundidad maravillosa de la misericordia y la compasión de Dios. Esa misericordia es gratuita, esa misericordia puede salir solamente del corazón de Dios. El salmista David lo llegó a entender perfectamente y él dijo: ¿quién podrá estar de pie delante de ti si tú miras a nuestros pecados? Nadie, nadie. La escritura es clara cuando dice que es lento para la ira el Señor y grande en misericordia. El libro de Lamentaciones dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Es cierto que en esta vida hay problemas, hay luchas, hay batallas, hay guerras, hay conflictos, hay enfermedades, hay situaciones bastante complicadas, pero Él está allí, Él no se ha mudado, no ha ensorbecido, no ha enceguecido. Él está allí presente siempre para bendecirnos y ayudarnos en todas nuestras necesidades. Hay una porción que quiero leerle en este atardecer y está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Y le voy a leer los versos 24 en adelante. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta palabra es extraordinariamente maravillosa. Le explico por qué. Porque cuando nosotros podemos mirar, y aunque sea en un puntito pequeñito, así algo microscópico, podemos entender la grandeza de Dios, entonces comenzamos a tener una percepción correcta de la santidad, de la extrema santidad de Dios, de su grandeza, de su poder, de su majestuosidad. Es entonces cuando nosotros llegamos a madurar un poco. ¿Por qué? Porque entonces tenemos la visión correcta del camino que vamos a recorrer, del servicio de corazón desinteresado, con un pensamiento de llevar a Dios toda gloria, toda alabanza, y de hacer aquello para lo que nosotros fuimos llamados. Fuimos llamados para engrandecer la excelsa gloria de Dios. Fuimos llamados para bendecirlo en cualquier circunstancia. Fuimos llamados para compartir la vida de Dios que se mueve en nosotros, que hemos experimentado en nuestra vida. Tenemos que compartirla, ponerla, ubicarla en el corazón y en la mente de las personas. Esto es algo maravilloso. Entonces, somos criaturas hechas para adorar a nuestro Creador. Por eso es que usted mira que hay tanta religión en el mundo, unas religiones tan despiadadas, tan inhumanas, tan llenas de miseria humana. Solo imagínese, por ejemplo, 2
terroristas de Al Qaeda o de Hamas, porque es la misma basura de ideología, allá en una playa en Australia, le han quitado la vida a más de 12 personas. Es una noticia que ha estado en curso durante las horas de este día. Naturalmente, pues allá es diferente día, diferente horario. Estos individuos llegaron a esta playa y empezaron a quitarle la vida a seres humanos que estaban allí disfrutando del mar, de la grandeza de Dios, y según tengo entendido, eran judíos que estaban celebrando una fiesta judía en ese lugar. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿esta religión acaso no es una religión de las más diabólicas que puede existir? Porque Mahoma fue un instrumento del diablo. Eso nadie lo puede negar. Ningún cristiano evangélico que conozca esta doctrina diabólica lo puede negar. Mahoma fue un demonio asqueroso, lleno de maldad, de soberbia, de mentira, de engaño, con esa envidia que tenía en su corazón de ver que el pueblo de Israel era bendecido por Dios, y naturalmente él dijo, bueno, mi pueblo no es lo que estos tienen. Entonces ahí es donde se forma una nueva religión, una religión que verdaderamente odia al ser humano, odia a aquellos que no comparten. Nosotros, como cristianos evangélicos, pregonamos. Muchas veces tenemos que hablar a veces de los falsos profetas, de los falsos predicadores, de los falsos apóstoles. ¿Por qué? Porque el dolor que en el corazón nuestro se siente es ver cuántos miles de personas que supuestamente son cristianos van siguiendo los ideales de estos individuos. Por eso es que aquí hay una gama de consejos maravillosos. El primer consejo que el Señor nos da es que si alguno quiere venir tras de Él, hacer su voluntad, adorarle, bendecirle, exaltarle, dice el Señor claramente, tome su cruz y sígame. Aquí es donde hemos fallado nosotros. Porque nosotros, en vez de tomar esa cruz o esa vida de sacrificio, esa vida de entrega, esa vida de silencio, de adoración, de exaltación, de reconocimiento de la grandeza de Dios, nosotros nos hemos glorificado. Hemos buscado nuestras propias metas, nuestra propia gloria terrenal. Hemos ido tras ideales que no honran a Dios. Entonces, ¿cómo es de que nosotros hemos dejado de lado este mandamiento, esta ordenanza divina, esta invitación de parte del Señor? Que si alguien quiere venir tras de Él, tome su cruz y sígame. El Evangelio no es un evangelio, la vida en el Evangelio no es una vida que tenga que estar rodeada de lujos, o que nuestro mensaje central sea la prosperidad económica, o que nuestro mensaje central sea el liderazgo, ¿sí? ¿Por qué no? Yo entiendo perfectamente, yo sé que muchos pastores tal vez no van a estar de acuerdo conmigo, pero hay una gran diferencia entre un líder y un siervo de Dios. Esa palabra, yo les pongo un ejemplo y véalo desde el punto de vista como se lo voy a explicar. Dígale a la gente, haga una conferencia o un seminario o lo que usted quiera, eso que reúne gente y que no es de gratis naturalmente. Y dígale usted, va a haber una conferencia de siervos de Dios. Va a haber una conferencia cómo humillarnos delante de Dios. ¿Sí? En esta conferencia vamos a estar en ayuno, en oración, en clamor, en súplica. Yo le garantizo que van a ser 3 o 4 los que van a llegar. Nadie se va a inscribir. No va a haber dinero de por medio. Pero si usted le dice a la gente, gran conferencia de liderazgo, de unción, la gloria de Dios va a descender, la gente va a llegar. Porque la gente anda tras momentos emocionales, anda tras milagros, anda tras cosas que lo eleven en una irrealidad. Porque hay que ser muy honestos. Nosotros, el pueblo evangélico, hoy estamos viviendo de promesas falsas. Estamos viviendo de manifestaciones que no son agradables a Dios. Y por eso hemos dejado de lado este mandamiento maravilloso, tomar nuestra cruz y seguir al Señor Dios Todopoderoso. Créame lo que por experiencia se lo digo, el Evangelio
Para mí no ha sido nada fácil. Es lo mejor que me ha sucedido en mi vida, pero no ha sido nada fácil. Este servidor ha tenido que ir y comer, así como lo oye usted, y se lo voy a decir delante del Señor Dios Todopoderoso, porque no le puedo mentir. Cuando he ido al campo, que estaba más joven, a predicar, créame lo que mi desayuno era una gran porción de tomates con sal y limón. Mi almuerzo era una porción de tomates con sal y limón. Mi cena era lo mismo, tomate, limón y sal. Allá después de tantos días de comer limón, sal y tomate, de desayuno, almuerzo y cena, al pastor humilde donde estaba sirviendo se le ocurrió decir, bueno, vamos a buscar, en mi país El Salvador le llaman cuzuco, en México le llaman armadillos, y por cierto que tienen una chuquilla muy fea sus carnes, ¿verdad? Pero hay quienes que a puro limón y a otros ingredientes pues se lo quitan, ¿no? Entonces nos hemos ido a una montaña, a la orilla de un volcán, nos hemos ido y hemos puesto una trampa con el pastor. Al día siguiente volvimos para cazar, ver que estaba allí el animalito, o sea, el armadillo o cuzuco, como le llamen. Y pues con todo la tristeza de mi corazón, pues tuvimos que comernos ese animalito con un mal sabor en su carne, algo impresionante. Aún en estas campañas yo adquirí una enfermedad que toda mi piel se llenó de ronchas, de llagas, como que era lepra. Era una angustia terrible tener que estarse rascando la piel lleno de ronchas por todos lados. Se la transmití a mi esposa, se la transmití a mi primer hijo. Tuvieron que darnos unos medicamentos tremendos para poder ir deshaciendo todo. La piel nos quedó manchada y todo. O sea, cuando hablamos del verdadero evangelio de Cristo, de ese evangelio que lo vamos a hacer sin el interés material, sin mentirle a la gente, sin aprovecharnos de la gente. En algunas campañas que yo tuve en pueblos diferentes, la gente al terminar esos 15 días de predicación venía con un pollito, todo flaquito, una bolsa de aguacate, de mangos, de guayaba, todo. Yo me lo llevaba con toda la felicidad de mi corazón. Sí. Pastoreé 25 años aquí en la ciudad de Los Ángeles. Jamás, ni con mentira ni con engaño, le saqué dinero a la gente. Esperaba que Dios fuera el que tocara los corazones. Si alguien venía y me decía, mi hermano, aquí están $5, se los puedo dar para que se compre una paleta. Yo era feliz con eso. Nunca fui tras el dinero de la gente, jamás fui a engañar a la gente, a mentirle que usted tiene que dar, que Dios dice que me dé. No, porque eso me ha parecido lo más falso y lo más hipócrita que puede tener un predicador. Ese no es el evangelio de Cristo. A ese evangelio en la actualidad se le llama el evangelio de la prosperidad. Allá andan como grandes celebridades los hombres, los van a esperar a los aeropuertos. Imagínense el caso de Benny Hinn, lleva 4 o 5 guardaespaldas, unos tremendos hombres de más de 6.2 pies. ¿Quién se le va a acercar a ese hombre? Sí. Imagínense, por ejemplo, el pseudo pastor que se murió en la República de El Salvador, el famoso llamado Toby. ¿Sí? Un hombre vulgar, malcriado de su boca, desordenado de su vida, vulgar, algo terrible. Ahí andaba con guardaespaldas, que eran los mismos diáconos de la iglesia, con armas, fusiles de alto calibre, que solo el gobierno de los Estados Unidos tiene esos fusiles, AR-15, de asalto, tremendo. ¿Cómo es posible? Yo me pregunto en mi corazón, ¿cómo es posible que hablemos de un Dios todopoderoso y nosotros, por un lado, estamos buscando nuestra propia protección? Estamos diciéndole a Dios, mira, ¿sabes qué? Yo no estoy confiando en tu poder, yo voy a tener mi guardaespaldas porque tengo la autoridad sobre estas gentes, son tontos útiles, me siguen, sí, pues es mejor preferible andar un arma ahí que andar esperando en que tú nos protejas. Eso no es de Dios, jamás será de Dios. Cualquier hombre que conoce la palabra de Dios le va a decir lo mismo. Así de sencillo. Pero aquellos que no conocen a Dios, aquellos vulgares que entraron, torcieron su camino, amaron más el dinero que a Dios, sí, caminaron, o sea que las promesas que Satanás le hizo a Jesús allá en el monte de la tentación, mira, te daré estos reinos, Jesús lo rechazó, pero estos pseudo servidores, ellos a tomar todo lo que el diablo les ofrece. Esto es lo más terrible, y son miles de personas las que están siguiendo a estos pseudo predicadores, pseudo apóstoles, cerdos profetas, ¿sí? Entonces,
Aquí en el verso siguiente, que es el 24, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Sí? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Este es el pensamiento que gobernaba a nuestros hermanos héroes del capítulo 11 de Hebreos. Sería bueno que estos predicadores que dicen que la pobreza es pecado, que la pobreza hiede, que la pobreza es una maldición, sería bueno que ustedes leyeran detenidamente el libro de los Hebreos y se dieran cuenta ¿qué es exactamente lo que dice el libro de los Hebreos? Capítulo 11, verso 26 o 36, creo que es 36. Léalo, ahí dice, ahí aparece la palabra pobres, pobres. Dice que tenían hambre, ¿sí? Eran perseguidos, ¿sí? Eran muertos a filo de espada, eran pobres, eran hombres, eran mujeres que se refugiaban en lo profundo de las montañas porque querían respirar el aire de esta tierra. Tenían una persecución encima de ellos, pero ellos se habían posesionado de este pensamiento. Si yo pierdo mi vida por causa de Cristo, gloria a Dios. Si me van a quitar la vida por Cristo, gloria a Dios, bendito sea Dios. Dice la Escritura que ellos no recibieron la promesa de la patria celestial, solo la saludaron de lejos, ¿sí? Y dijeron ellos, en el momento que partamos de esta tierra, en el momento que muramos, vamos a ir a esa patria celestial que el Señor nos ha dicho. Mire qué maravilloso. Por eso es que fueron hombres de éxito. No del éxito que nosotros consideramos ahora que viene de parte de Dios, no, sino del éxito que Dios da, del crecimiento, de la maduración, ¿sí? Del amor profundo que ellos sentían por su Creador, por su Salvador. Esto es lo más maravilloso que puede existir cuando un hombre se enamora de Dios, cuando un hombre se apodera de Dios, pero es mucho más glorioso cuando Dios se apodera de un hombre y lo usa para su gloria y es un vaso que honra a Dios Todopoderoso. Esto es maravilloso porque esta es la vida que verdaderamente Dios nos ofrece en el Evangelio. Jesús dijo claramente a sus discípulos, Él no los engañó, Él les dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. ¿Qué es el mundo? Es el sistema. Yo, precisamente este día me preguntaba, y le decía yo a mi esposa, porque cuando a veces yo llego a algún lugar, yo siento que de repente aquellas personas me desprecian. Es una percepción que tengo. Siento que aquellas personas me discriminan. Siento que aquellas personas les caigo mal. Ahora, ¿por qué es esto? Es porque llevamos un espíritu diferente. Ellos llevan un espíritu de odio, un espíritu de racismo, un espíritu malvado, ¿sí? Yo llevo el espíritu de Dios. Yo lo he notado. Perfectamente lo he notado. Nada menos este día llegué a una oficina a hacer una transacción y la muchacha, ya esta era la segunda vez que me hacía un desprecio y me ignoraba. Entonces, en las dos oportunidades esta muchacha en esta oficina me la ha hecho, como dicen allí, de cuadritos, ¿no? ¿Sí? Y me la ha puesto en el punto desde, oh no, no tengo esa información aquí, puede irse. Esa es la posición de la muchacha. Y esto ha sucedido en muchas oportunidades. Hemos llegado a lugares donde se nos ha tratado bastante mal, a mi esposa y a mí. En cambio hemos llegado a otros lugares donde hemos sido recibidos con amabilidad y todo. Entonces, muchas veces yo ignoro eso porque sé que naturalmente hay personas que no tienen a Cristo en su corazón. Recuerdo que hace muchos años fuimos a un restaurante con un pastor amigo mío en la República del Salvador y la muchacha nos trató tan mal que la comida la tiró, pues prácticamente la tiró en la mesa y los platos, pues si no los detenemos, caen al suelo, ¿no? Entonces el pastor de alguna manera se molestó y le dijo, disculpe señorita, le dijo, usted ha traído sus problemas al trabajo. No, pero ¿qué tiene que ver mi trabajo con mis problemas? Le dice, porque nos está tratando muy mal. Entonces la mujer medio ahí, orgullosa, soberbia, pues ya ignoró lo que el pastor le estaba diciendo. Entonces eso sucede comúnmente porque llevamos un espíritu que es el espíritu de Dios. Ellos no cargan el espíritu de Dios.
¿Cómo usted va a creer de que Dios va, por ejemplo, lo que le dije al principio, le va a decir a estos dos enfermos mentales, musulmanes, allá en Australia, vayan y maten a toda esa gente? Le quitaron la vida a más de 12 personas y han herido más de 40 personas a balazo limpio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían metido un demonio metido en sus cabezas, un demonio de crimen, de odio hacia otras personas. ¿Por qué atacan a Israel? Por odio, ¿sí? Por odio, porque lo odian a muerte, quisieran que Israel desapareciera de la faz de la tierra. Entonces el Señor Jesús les dijo, por causa de mi nombre, los llevarán aún hasta la cárcel, hablarán mal de ustedes, los pondrán frente a tribunales, etcétera, etcétera. Todas esas cosas. Entonces nosotros debemos estar conscientes que nosotros no somos gente que vamos a ser apetecida, apreciada, deseada, no. Van a haber momentos en que nosotros vamos a estar en medio del problema. No lo buscamos, el problema va a venir solito, ¿sí? Pero sin embargo nosotros tenemos que aprender que el Evangelio es necesario llevar esta cruz. Vivir una vida de sacrificio. Y una vida de sacrificios es cuando hay y no hay. Cuando estamos saludables o cuando estamos enfermos. Siempre glorificar a Dios, bendecir a Dios, exaltar a Dios. Sí. Ahora, mire el versículo final que le voy a leer. Porque ¿qué aprovechar al hombre, verso 26, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Este verso es profundo, totalmente profundo. Lo que quiere decir, y lo voy a poner en el círculo cristiano evangélico, dice, ¿qué aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y aquí es donde entran nuestros predicadores modernos. Aquí es donde entran estos pseudo siervos de Cristo, que en alguna vez, en algún momento de su vida, quizás en el principio de su vida cristiana, entraron con corazón, con devoción, con amor al Señor, pero se fueron muriendo esos sentimientos. Se fue apagando esa visión. ¿Por qué? Porque al subir a un púlpito tenían el aplauso de la gente, tenían seguidores, tenían fanáticos, tenían admiradores, había dinero, sí. Yo me quedé totalmente asustado cuando un pastor salvadoreño que es amigo mío me estaba contando que en esa área exclusiva donde se cree que viven los más riquitos de El Salvador, que se llama El Escalón, a la orilla de un volcán, me dicen, no, aquí hay pastores que ganan 3,000, 5,000 y hay uno que gana hasta $10,000 por mes. Yo me quedé con la boca abierta, porque decir, Dios mío, pero ni aquí un profesional puede ganar $10,000 por mes. ¿Cómo es que en un país pobre, donde hay hambre, donde hay necesidades, donde hay gente que no come un solo bocado al día, exista un charlatán, un sinvergüenza, sí? Nada más porque su iglesia tal vez se llama Josué, ¿sí? Está extrayendo ese dinero de las gentes, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros tenemos un conocimiento bastante avanzado de cómo funciona la misericordia de Dios, y yo se lo hacía saber a mi esposa, y yo le digo a mi esposa, y pues esto no es cantar, ¿no? Yo prefiero bendecir a una persona directamente que estar manteniendo tal vez a un charlatán que está detrás de un púlpito y verdaderamente yo no estoy diciendo, y no me vaya a malinterpretar, no estoy diciendo que el siervo no es digno de su salario, ¿cómo no? Un siervo que le sirve a Cristo con el corazón, que ama a las ovejas, que ama a Dios, que tiene un testimonio íntegro, es digno de tener un salario para él y para su familia, para sostener a su familia, ¿cierto? Pero cuando ya entramos al mundo de los lujos, ¿verdad? Que hoy este año quiero cambiar carro, que hoy este año quiero cambiar avión, que ahora ya no vivo en este apartamentito, ahora quiero vivir en una casa de $5 millones, como el Benny Hinn, todos los bandidos y demonios que existen acá, Joel Austin y todos estos vulgares, ¿sí? En nuestro mundo hispano también tenemos gentes que de la pobreza saltaron a la economía alta, ¿sí? Y esos mensajes de los púlpitos son de dinero, son de plata. Allí no se habla de Cristo. 2, 3 palabras que se menciona a Cristo, pero lo demás es prosperidad. Abrimos la gloria de Dios, derramamos la gloria de Dios, derramamos la atmósfera de Dios, abrimos los portales. El primer portal es la bendición económica. Oro para que Dios te envíe bendición económica, porque la pobreza es un pecado. Entonces, ¿quién les enseñó eso? Sus corazones corruptos, sus mentes corrompidas,
pidas les ha enseñado a ellos que Salomón, y ese es el primer ejemplo que pone, no, pues mire, Salomón, Dios le dio riqueza y le dio esto, sí, pero mire la condición en la que terminó Salomón. Mire la condición en la que terminó Salomón, ¿cierto? Dios le dio riquezas a David, también mire la condición en la que terminó David. Con su autoridad tomó a Betsabé, mandó a eliminar al campo de batalla al esposo de Betsabé, y por eso le vinieron grandes juicios. Todos aquellos hombres que de alguna manera Dios les bendijo económicamente, le fallaron a Dios. Abraham le falló a Dios terriblemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios les puso en su mano. Pero no es para que ellos se envanezcan, para que ellos se glorifiquen, es para que ellos puedan bendecir a los demás, porque la Escritura es correcta cuando dice que dando es como recibimos. Sea transmitiendo la bendición que Dios nos da, que Dios pone en nuestras manos. Si la iglesia evangélica se dedicara a bendecir gente que en sus congregaciones o fuera de sus congregaciones están necesitadas, verdaderamente nosotros seríamos gente fabulosa, grandiosa, bendecida de una manera impresionante. Pero estamos concentrados en nuestras cuatro paredes, ¿sí? Haciendo banquetes, haciendo rifas y haciendo todo ese tipo de cosas. Yo no digo que usted no lo haga. Usted quiere hacerlo, hágalo. Pero recuérdese que hay un mundo, quizá dentro de su congregación o fuera de su congregación, que necesita su apoyo, su bendición. Y por ello es de que el poder de Dios escasea en nuestras congregaciones. Solo hay puras pretensiones. Oh, que Dios me habló, que Dios me dijo, Dios hizo este milagro. No es eso. Imagínense que Dios dijera, bueno, voy a poner mi poder en la vida de fulanito. Y Dios pone su grandeza, su poder allí. Dios me guarde. Ese se volvería peor que Satanás. Porque eso fue lo que le pasó a Satanás. Lo creó con tanta gloria a Dios que se le elevó el pobre corazón y se arruinó él y arruinó muchos ángeles. Los trajo a la condenación y arruinó la vida humana. Sí. Entonces, el orgullo en nuestros corazones no es una enfermedad que la podemos mover o quitar o aliviar con pastillas o con terapias. No, el orgullo en el corazón del humano, en el corazón del creyente solamente va perdiendo fuerza cuando el hombre reconoce la grandeza de Dios y se humilla ante su Creador, se humilla ante su Dios. Es allí donde la grandeza y la presencia de Dios está ahí en esa vida. Cuando reconocemos nuestra bajeza y exaltamos la grandeza de Dios, es maravilloso nuestro Dios. Pero nosotros no podemos comprar la salvación. Cuando usted oiga a una mujer o a un predicador decir que usted pone el 40% de la gracia y que Dios pone el 60%, mire, salga corriendo de esa congregación porque esa mujer está llena de demonios. Llena de demonios. ¿Mm? Es triste, lamentable. Yo no digo que no haya mujeres que son de Dios. ¿Cómo no? Sí lo hay. Hay mujeres que son de Dios, pero solo se pueden contar con los dedos de la mano. Todo lo que usted mira allí, esas hijas de Jezabel que suben al púlpito, las hijas de Eva caída, y que suben con unos trajes queriendo impresionar, impactar la mente de los oyentes, ¿sí? Son mujeres que no han conocido a Cristo. Son mujeres que están allí porque tienen un beneficio económico, porque tienen una imagen que conservar, porque tienen una cara que presentar ante el público. ¿Comprende eso? Entonces nosotros debemos de aprender a discernir, a entender correctamente que todo lo que nosotros oímos no es de Dios, sino que son de mentes y de corazones corrompidos. Y así como están corrompidas esas mentes y esos corazones, así han corrompido la palabra de Dios. Y están enseñando herejía. Y lamentablemente, tristemente, muchas personas están escuchando a estos falsos. Eso es lo que a mí me preocupa. Porque digo yo quisiera llegar a miles de hermanos, no para que usted me alabe ni me bendiga, sino para que puedan esa gente decir, mira, aquí hay un hermano, y le voy a decir cómo se llama este hermanito. No lo conozco porque no tiene una fotografía en su perfil. Pero fíjese, este hombre, aquí lo tengo siempre. Si no está cuando yo estoy en vivo, él a medianoche o en la madrugada, él me manda su texto de saludo y me dice, pastor, esa palabra me bendice. Por aquí lo tengo, se llama Gabriel García.
Este hermano creo que está en la República de Ecuador. Y a este hermano, una hermana que ya no me aparece acá, pues no sé, tal vez está enfermita o se ha retirado, o tal vez no sé qué le ha pasado, ella pues le mandaba mis mensajes. Y este varón siempre me comenta, sí, qué bendición, hermano, qué bendición, gloria a Dios, me tocó el corazón. Tengo también otro pastor aquí muy importantísimo, que es un pastor en la República del Salvador. El hermanito se llama Carlos, aquí lo tengo, Carlos Rodríguez. Él es pastor de una congregación. Y esto me llama la atención, porque yo, como pastor que he sido, a mí me gustaba oír algunos predicadores que me llenaban el corazón. De verdad se lo digo, ¿verdad? No todos, porque Dios me enseñó a discernir lo que venía de Él y lo que no venía de Él. Pero aquellos hombres que hablaban una palabra, me llenaba el corazón y yo estaba atento a escucharlo. El problema que tenemos ahora es, y esto está dentro de tantas organizaciones, imagínense por ejemplo las asambleas de Dios, ¿sí? Donde los pastores ahora son altos ejecutivos, ¿verdad? Ahora son doctores en teología, licenciados en teología. Yo tuve tantos de esos en la iglesia que venían de allá y un orgullo, derramaban más orgullo que palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que usted mira aquí? Ellos no oyen, ellos no penetra ningún consejo sagrado en sus oídos, porque pues ya lo tienen todo. Ellos ya tienen una salvación, ya tienen un perdón, ya tienen todo, ya lo saben todo. Ellos no necesitan que nadie les dé consejo. A mí me lo han dicho, a mí me lo han dicho. Me lo han dicho que como un muchacho que apenas va comenzando me va a enseñar a mí. Así me decían estos ancianos. ¿Cómo usted que va comenzando me va a enseñar a mí si yo tengo 30, 40 años de estar en el Evangelio? Por el contrario, me encontré hombres que tenían 50 años de estar en el ministerio y me decían, hermanito, tu vida y tu palabra que predicas me ha bendecido. ¿Sí? Nada menos hace 2 domingos estuve en la iglesia de un gran amigo mío. El hombre andaba bastante enfermito, bastante lastimado de sus piernas, tenía muchos problemas, casi no podía caminar y casi frente a mí se cae. Pero cuando el Señor empezó a poner palabras en mi corazón, créame lo que ese hombre estaba llorando, sentado ahí en una silla llorando, y jamás lo había visto en esa condición. Y me abrazó y me dijo, Dios me ha tocado el corazón, hoy sí esta palabra me ha llegado al corazón. Yo me sentí bendecido, hasta lloré allí yo. ¿Por qué? Porque dije yo, bueno, Señor, usaste estos labios inmundos para traerle sanidad al corazón, a la mente, darle fortaleza a este hermano. ¿Sí? Y no crea usted que eran personas, estaba llena la congregación, no, solamente habían como 18 hermanitos y todos eran mayores de edad, pero la palabra entró a sus corazones y esto es lo más importante. Tristemente y lamentablemente hay muchos que están detrás de los púlpitos que no oyen. ¿Por qué? Porque no es la palabra que ellos quieren oír. Ellos quieren oír siervo, siervo altísimo, usted es un apóstol, usted es un profeta de Dios, usted es un ángel de Dios. Eso es lo que quieren oír. Yo le he contado aquí mis experiencias como predicador cuando yo era un misionero en mi mismo país y fuera del país. Recuerdo que una de esas veces voy desde Los Ángeles hasta El Salvador y una hermana que había venido a Los Ángeles me visitó y me dice, hermano, quisiera tener una congregación, mi esposo y yo estamos pastoreando una iglesia. Y bueno, le dije, cuando yo vaya le voy a hacer saber y así fue. Llegué a su casa y ya ella me invitó a pasar a la mesa, pues que tenía un almuerzo, ¿no? Y ahí estaba el ejecutivo, el siervo, no le decían ni siervo, se le decían el ángel del Señor. Este hombre se había enriquecido tanto, pero se había enriquecido tanto, que dejó a su propia esposa con sus hijos, a la mujer que había tomado en el altar, y se metió con esta otra señora. Y este hombre tenía, no le miento, entre 8 y 9 vehículos. Una iglesia. Este hombre tuvo un programa de radio por 30 años. 30 años. A este hombre le dieron terrenos, le dieron los diezmos de las cosechas de los terrenos. Entonces el hombre se hizo rico. El hombre acaparó tanto dinero, terrenos y todo. Cuando yo llego, él está en la mesa y voy caminando hacia la mesa donde está él, porque la sala era bien grande. El perro que él tenía como mascota viene a atacarme y él en ningún momento reprendió al perro. Si no es porque la hermana, que era mujer de él, sale y lo detuvo al perro. El perro me hubiera despedazado, porque era un perro salvaje. Y lo primero que aquel hombre me dice, en vez de decirme, disculpe hermano porque el perro lo iba a atacar o algo, ¿no?
Me dice, así es que usted es el famoso Maldonado. Como Dios nos da palabras sabias, yo le dije, no, famoso solo es Cristo. Yo simplemente soy un siervo inútil. Entonces dijo, qué bueno, qué bueno. No me dijo, siéntese, es bienvenido. Nada. Allí no había cortesía, allí había un espíritu de envidia, un espíritu malvado, un espíritu de superioridad. Entonces ya nos sentamos, comimos, todo. Bueno, la hijastra de este hermano me dice, quiero llevarlo a que vaya a conocer una propiedad por ahí. Nos fuimos quizás como a unos 10 minutos. Cuando salimos por la parte de atrás del patio, ahí estaban los 9 carros. Cuando regresamos, a la media hora que regresamos, ya no estaban los carros. La primera que se fijó fue la muchacha. Y ella, sin pelos en la lengua, me lo dijo. Mi padrastro fue a esconder los carros porque pensó que usted le iba a quitar uno prestado. Imagínese, ¿qué siervo de Dios puede hacer eso? ¿Cómo va a ser siervo de Dios? Entonces la muchacha, en su agonía, en su pena que ella sentía, porque pues yo andaba en bus, ¿verdad? Entonces ella me dice, le voy a conseguir un carrito. Voy a decirle a mi hermana que le preste su carro. Y pues fue a hablar con la hermana y le dijo, no, yo ni lo conozco. Le dijo, ¿cómo le voy a prestar carro? Y que no sé qué, que no sé qué. Y la hermana se fue con otras personas y esas personas tenían un carrito, pero viejito, viejito, era una chatarrita. El humo entraba por debajo de los asientos y usted tenía que sacar la cabeza para no ahogarse, no intoxicarse. A duras penas llegué yo como a unos 3, 4 kilómetros y mejor me regresé con el carrito y le dije, hermana, sí, le agradezco, lo siento, pero el carrito no está en condiciones óptimas, me voy a intoxicar y todo. Y la hermana con mucha pena lo fue a regresar. Entonces, cuando ya me tocó quedarme esa noche allí, mire, en vez de decirme, hermano, aquí tenemos un cuartito con una camita, ¿verdad? O un petatito aquí en el suelo, petate como decimos, ¿no? Aquí cueste todo, yo me acuesto. No critico nada de eso porque, como dijo Pablo, estoy acostumbrado a tener como a no tener. Y entonces me llevan a un cuarto y el cuarto, todas las paredes, todos llenos, a la orilla de las paredes, llenos de cajas, pero cajas. Y en medio del pequeño espacio, una camita, una tijera que le llamamos, de esas de lona. A mí lo que me llamaba la atención es que yo sentí olor a pólvora y yo decía, ¿y esto dónde es? Olor a pólvora y todo. Me dio curiosidad y abrí una de las cajas que estaba casi semiabierta y todo. Habían unos morteros, así como los morteros que revientan los enfermos mentales que andan allí reventando cohetes en El Salvador, ¿verdad? Que son señores que una vez estuvieron en la guerrilla, pero no les pasa esa enfermedad mental que tienen. Andan haciendo el ridículo. Entonces, y voy viendo aquellos grandes morteros, miren. A mí nadie me dijo no vaya a encender fósforo, nada, allí todo. Yo allí me hubiera ido de una sola vez para la eternidad. Si no uso el sentido común, no había ni luz, nada. Un cuarto oscuro. Entonces la pregunta que me hice en mi corazón, yo, wow, qué piedad, qué misericordia, qué compasión tiene esta gente de meterme a un cuarto lleno de pólvora y no decirme, ¿sí? Ellos vendían pólvora, ese era el negocio de ellos. Pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo hay gente que en su corazón tiene tanta maldad y tanta dureza? Mire, cuando este hombre se murió, calles enteras, mire, de montón de hermanitos medios analfabetitos de su cabeza, con pancartas que inmensas, grandes, llorando en las calles. El ángel del Señor se fue a la presencia del Señor. Yo le digo bíblicamente, cómo un hombre soberbio, orgulloso, vanidoso y aprovechado de las necesidades de las demás personas puede estar en la presencia de Dios. No puede jamás, jamás podrá estar un individuo de esa naturaleza. La Biblia dice que Dios es 3 veces santo, que a su cielo santo no entrará cosa inmunda, ¿sí? La Biblia dice que el que está santo se santifique más, que el que está puro se purifique más. Ninguna cosa inmunda va a entrar a la presencia de Dios, ni soberbio, ni orgulloso, ni vanaglorioso, ni mentirosos, ni ávaros, ni blasfemos. Nada va a entrar a la presencia de Dios si no han vivido aquella palabra de Dios y han cumplido esos 2 mandamientos. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Si no existe eso en nuestros corazones, mejor dejemos este evangelio y hagámonos otra vez católicos o hagámonos testigos de Jehová o mormones, lo que sea. Sin embargo, aquí lamentablemente habemos seres humanos dentro de este círculo cristiano evangélico que todavía no se nos ha iluminado la cabecita, la tenemos llena de vanidad, llena de soberbia, de orgullo, y creemos que el evangelio es una plataforma para subir y exaltarme y tomar la gloria que solamente a Dios le corresponde, o enriquecerme y vivir
placenteramente mientras otros no tienen un bocado de comida para llevárselo a su boca. Eso no es de Dios. Jamás será de Dios. Yo me imagino ese día la terrible vergüenza, pero la vergüenza, o si cuando venga el rapto, ¿verdad? El hermanito que hacía la limpieza se fue en el rapto, pero el pastor que tenía 50,000 miembros ahí está parado llorando su desgracia y su miseria porque sabe que ya no hay oportunidad. Qué triste será, ¿no? Hay una palabra bastante dura que Jesús dice que le dirá a aquellos obradores de maldad: nunca los conocí, apártense de mí al fuego eterno. Eso es terrible, hermano. Cuando entendemos esa sentencia, mejor, tenemos que humillarnos voluntariamente delante del Señor y testificar con nuestras vidas que Él vive en nuestros corazones. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, es el deseo de este corazón, y que la paz de Cristo reine en su vida. Gracias a Claudia, a Dani, que han estado acá conmigo, al hermano Gabriel García, le mando una bendición de parte del Señor desde mi corazón. Y también pues vamos a ver a quienes más tenemos. Bueno, ahí están, solo ustedes solitos, ya no tenemos a nadie más, ¿verdad? Entonces, ojalá que usted sintiera en su corazón compartir esta palabra con otras personas. No para que las personas me miren como un líder o que me miren como un salvador, no, sino porque algo de importante que yo diga en esta palabra va a bendecir el corazón de aquellas personas. Va a llegar al corazón de las personas, tal vez es lo que están necesitando, un toque en sus vidas para despertar del letargo espiritual en el que están viviendo, de darse cuenta que no todo lo que aparenta ser oro en esta tierra es de oro, sino es escoria. Entonces usted está colaborando conmigo en llevar este glorioso evangelio a cualquier rinconcito de la tierra. Que la paz de Jesucristo reine en su corazón, y como dijo Moisés sobre el pueblo de Israel: Jehová te bendiga, Jehová te guarde, y Él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Amén.